Es momento de hablar de los jugadores que debes de vender caros y que debes de comprar baratos en este episodio de Buy and Sell. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Semana 3, episodio de Váyanse, el jugadores que debes vender y comprar. Y yo creo que muchos les han de intrigar de qué hago con este jugador, lo vendo, no le ha ido muy bien, o otro jugador que le está yendo muy bien, no sabe si mantenerlo, sacar algo mejor. Y para eso es precisamente este episodio. Y no solamente vamos a hablar de Buy and Sell, también hablaremos un poquito de Thursday Night Football, ¿no? Así es, el juego de los Browns en contra de los Pittsburgh Steelers, que pues nada más me gustaría mencionar que es el juego que proyecta el over-under más bajo de la semana. Ya lo veremos más adelante, pero pues pinta hacer un juego aburridón. Sí, la verdad, se veía mejor el año pasado ese juego, pero ahorita... Sí. ¿Qué podemos decir? Bueno, hablaremos de eso. Vamos a hablar de Buy and Sell, jugadores que debes de vender porque les fue muy bien esta semana o porque el nombre pesa y que ya se imaginarán qué nombres podremos estar mencionando, que los mencionamos en los waivers o cuáles comprar. ¿Tienes alguno así rápido que te venga a la mente que se vaya a hablar bastante? Yo tengo uno en la mente que está... Todos nos preguntan de él. Híjole, mira, porque este jugador llegamos a recomendar bastante. Yo lo tengo en muchas ligas y ahorita es el jugador que, a mi punto de vista, el más preocupa en fantasy. Kyle Pitts. Así es, vamos a hablar de Kyle Pitts, igual es el que yo tenía en mente, y también vamos a hablar de lo que pasa en muchos equipos. ¿Te parece que nos arranquemos para que podamos hablar un poquito cuando lleguemos a ese jugador? Sí, que a muchos les va a intrigar, pero vámonos de lleno con los jugadores. ¿Qué te parece los primeros que son los de sell, los de que tienes que vender? Venga, vamos a los jugadores que tienes que vender y vamos a usar... que también tenemos que recordarles que están las guías Mr. Fantasy Football. Están arriba la guía de trades, que también tenemos una guía de trades que ahorita verán lo práctica que es. Así es. Pero bueno, vámonos de lleno con los jugadores que tienes que vender, empezando con el wide receiver de los Miami Dolphins, y es el buen Jalen Waddle. A ver, yo creo que si nos escucharon el episodio de waivers del lunes, no bien del martes, deben que entender que lo que sucedió con Tua Tagovailoa, lo que sucedió con Jalen Waddle, lo que sucedió con Tyreek Hill fue de una vez, nada más. No, yo no me subo a ese tren de sí, los más dominantes, sí, van a ser los mejores ahora en adelante. No. A ver, sí fue increíble lo que hizo Waddle, lo que hizo Tyreek Hill, la mejor dupla de wide receivers que se ha visto en Fantasy, 2 touchdowns cada uno, los dos estuvieron en el mejor equipo de la semana, rebasando los 40 puntos, sí, pero fue en contra de Baltimore. Sí. Baltimore, la peor defensiva en contra de los wide receivers hoy en día. Es mala la defensiva de Baltimore. Vean lo que le hizo también Joe Flacco en la semana 1 a la defensiva de Baltimore con 56 targets y que la repartición increíble que tuvo. Entonces, yo no me creo, o sea, sí creo que son buenos los jugadores que tienen los Miami Dolphins, pero los Baltimore Ravens no. De hecho, tuvieron una prueba de un nuevo linebacker que nos gusta bastante. Blake Martínez hizo prueba ahí con el equipo que podrán firmarlo. Entonces, deben de hacer algo esos Baltimore Ravens. ¿Tienes algunos datos de Jalen Waddle? Sí, porque Jalen Waddle de la semana 1 a la semana 2 sus números aumentaron de manera abismal. Precisamente por eso está aquí en el sell, porque estos números aumentaron de manera abismal. Ahí les van unas cuantas estadísticas. Rutas corridas de la semana 1 a la semana 2 aumentó de 27 a 42. Su target share, es decir, cuántos targets de manera respectiva a los que tuvo el resto del equipo, aumentó de 16% a 38%. Y sus targets por ruta corrida aumentó de 19% a 45.2%. Y dijeras, en la semana 1 muchas yardas se le quedaron por ahí, que no pudo concretar pases contra Tagovailoa. No, porque en la semana 1 nada más tuvo 45 air yards, es decir, yardas que pudieron haber acabado en total por pase para Jalen Waddle, nada más fueron 45. Es decir, esta semana en contra de los Ravens, bueno, la semana pasada fue un juego fue un juego situacional. Es decir, lograron hacer un comeback bastante impresionante los Dolphins, lo lograron y se apoyaron de Tyreek Hill y Jalen Waddle,
Pero como tú bien dijiste, Tagovailoa no es un quarterback que se caracteriza por dar tanto volumen y Jalen Waddle pues no es el principal. Si fuera el principal en ese ataque aéreo, yo creo que no estaría aquí en el cel, pero ese es Tyreek Hill y por eso está aquí Jalen Waddle. En el partido de la semana pasada, Tua Tagovailoa promedió 5 targets, tuvo 50 targets fueron los que tuvo en el partido. ¿Sabes cuánto fue el promedio que llegó a tener el buen Tua Tagovailoa en la temporada pasada? ¿Cuánto? El promedio de targets que tuvo la temporada pasada no pasaba los 35 targets por partido. No, y lanzó una cantidad estúpida de pases en ese juego. Así que vean lo inflados que están los números de estos jugadores de Jalen Waddle, de Tua Tagovailoa y de Tyreek Hill, no tanto, pero yo creo que igual de manera leve. Pero a lo que me gustaría sí hacer énfasis con Jalen Waddle es, ok, lo tengo que vender, pero ¿por qué jugadores lo vendo? Porque tu valor está inflado, hizo como 40 puntos. Y antes de empezar este episodio, yo te estaba planteando varios jugadores por los cuales sería bueno hacer un trade Jalen Waddle y nos topamos con jugadores tales como Michael Pittman, Mike Williams, Mike Evans y Deebo Samuel. A ver, pues vamos a hacer las preguntas que yo creo que todos se pueden hacer. Pero justamente era este debate, que Jalen Waddle, o sea, sí me gusta. O sea, si lo tengo en mi equipo, claro que estoy feliz. No creo que vaya a ser los 40 puntos, pero no me gustaría soltarlo por nada. Jalen Waddle o Mike Evans. Híjole, es una pregunta bastante cerrada, pero yo sí optaría por Mike Evans, a pesar de que esta semana pues está expulsado. Sí, y la pregunta del millón, que yo creo que es la más complicada y que muchos se lo podrían hacer, Jalen Waddle o Michael Pittman. Híjole, yo creo que en ese trade, si yo tengo a Michael Pittman, no lo hago, pero si yo tengo a Jalen Waddle y logro convencer a quien tiene a Michael Pittman de yo darle a Jalen Waddle, 100% hago ese trade, 100% lo hago. Sí, considero que Pittman es elite, lo demostró en la primera semana. No hay nadie más en ese equipo, aunque esté Jonathan Taylor. No hay. Pittman ya regresó a entrenar. Esta semana los Miami Dolphins van en contra de Buffalo. La mejor defensiva en contra del quarterback y la novena mejor en contra de los wide receivers. Y la que sigue van en contra de los Bengals, que es la sexta mejor en contra de los wide receivers. Después ya tiene un escenario de 6 semanas que mejoran para los wide receivers de Miami, pero de los mejores calendarios lo tiene Pittman. Entonces yo sí intentaría hacer ahí el trade por Pittman. Considero que es elite y que no creo que se vaya a perder más semanas. Porque Waddle, 40 puntos que lo repita, sí. Muy difícil. Sí, y si quieren saber pues cómo estamos basándonos en estas sugerencias de trades, vayan a ver la guía de trades. Ahí están todos estos jugadores muy a la par del valor que tienen y qué podría sacar a cambio de estos jugadores. Así es, pues vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador, que es running back de los Cleveland Browns, y es el buen Nick Chubb. Nick Chubb, el mejor running back, siempre lo digo, pero pues es que tengo que decirlo, es el mejor running back terrestre puro de toda la NFL. Nick Chubb, una semana bastante explosiva, fue el mejor running back en fantasy, si no me equivoco, metiendo 32.3 puntos fantasy, increíble. Pero mucho tuvo que ver a los touchdowns, ¿no? Sí, porque en esta semana, en la semana 2 en contra de los Jets, tuvo 56% de dependencia al touchdown en sus puntos fantasy. Pues acabó con 3 touchdowns, es decir, le quitas esos 3 touchdowns que son como 18 puntos, pues se cae mucho su valor. No hubiera acabado como el running back 1. Y además porque está aquí en el cel, porque si no mal recordamos la semana pasada, en la semana 1, quien superó de targets, de snaps en ese backfield de los Cleveland Browns fue Kareem Hunt. Kareem Hunt se quedó con la mayor cantidad de snaps. Esta semana, bueno, la semana pasada, la semana 2, ya se emparejó un poco más el asunto, pero casi está haciendo un 50-50. Y que Nick Chubb no tenga el upside por aire y haya tenido 3 touchdowns la semana pasada, algo muy difícil de repetir, lo hace estar aquí en el cel. Así es, Kareem Hunt tuvo 2 targets y Nick Chubb tuvo 3 targets en la semana número 2. Y en acarreos, el buen Nick Chubb se quedó con 17 acarreos para 87 yardas y Kareem Hunt con 13 acarreos para 58 yardas. Si vieron el partido, saben perfectamente que era 100% ganable para Cleveland. Simplemente Nick Chubb se engolosinó, quiso anotar el tercer touchdown. Compadre, quedan 2 minutos, híncate. Sí. Fíjate, se pueden haber comido el reloj y poder haber ganado ese partido. Lo perdieron de una forma innecesaria. Estoy feliz por los Jets, pero era innecesario que anotara Nick Chubb. Tuvo 6 acarreos dentro de la yarda 20. De esos 6, 4 fueron dentro de la yarda 10 y 2 fueron dentro de la yarda 5. Y es por eso que nos dio esa cantidad de
de touchdowns y Kareem Hunt también tuvo oportunidades, 2 dentro de la 20 y de esos 2, 1 fue dentro de la 10. Entonces, oportunidades para anotar las va a seguir teniendo Kareem Hunt. Por el precio que tiene Kareem Hunt, siento que me gusta y por lo que acabas de decir, el potencial aéreo. Y la siguiente semana va a ser, esta semana dominante en contra de Pittsburgh, que son los séptimos peores en contra de los running backs. Es lo único que tienen estos Cleveland Browns. Sí. O sea, yo creo que Nick Chubb es un jugador que no es que nos disguste tenerlo como un running back 1, pero precisamente lo dijiste, por el valor que tiene, por lo inflado que está el valor que tiene esta semana, puede sacar algo mucho más sólido para a futuro. Sí, y vamos a ser enfáticos. No nos vamos a poner aquí a decirles que tienes que soltar o tienes que hacer un trade con Eno Benjamin y con Khalil Herbert. No, el chiste es hacer un buy and sell de jugadores importantes y un trade duele. Yo siempre le he dicho, un trade para que sea justo debe de doler. Tampoco debe estar sangrando al momento de hacerlo, pero sí te tiene que doler. Y soltar jugadores calibre Jalen Waddle, calibre Nick Chubb, tiene que ser por jugadores bastante elite, que ya verán cuáles son nuestros favoritos en los que les mencionamos ahorita. Así es. Pero bueno, pues ese es Nick Chubb. Vámonos al siguiente running back, que este running back repite. La semana pasada igual lo tuvimos aquí, otra vez vuelve a estar aquí. Es running back de los Kansas City Chiefs y es el buen Clyde Edwards-Helaire. Se dijo que tenía que ser pacientes con Clyde Edwards-Helaire, que lo empezaron a vender si podían de la semana pasada, pero que nos aguantáramos un poquito más y se volvió a dar una buena semana, que ya no volvió a ser la explosiva de 22.4 puntos fantasy, sino que solamente fue de 15.8 puntos fantasy. Es el momento de venderlo a algo aceptable y que alguien te lo pueda lograr recibir y que tengas un buen trade. En esta semana tuvo solamente 8 acarreos para 74 yardas, tuvo 4 targets y tuvo 4 recepciones. 0 acarreos y 0 targets en zona roja, que eso fue lo que fue bueno en la semana 1 porque tuvo 2 targets dentro de la yarda 5. Esta semana se quedó con nada. Sí, porque también Clyde Edwards-Helaire pues nada más está promediando 11 toques por partido y aún así está haciendo el running back 6. También Clyde Edwards-Helaire no es el principal running back por aire, no tiene el rol de zona de gol asegurado y esta estadística no me gusta con Clyde Edwards-Helaire y si lo tienes, perdón, pero te va a doler. Porque tras 2 semanas, Jerick McKinnon ha ocupado el 43% de los snaps y Clyde Edwards-Helaire el 39%. Es decir, Clyde Edwards-Helaire parece ser que es el titular ahí, pero los números dicen otra cosa porque Jerick McKinnon es el que está más tiempo en el campo. Y el número de snaps, ya de semana 1 y semana 2, Jerick McKinnon 52 snaps y Clyde Edwards-Helaire 47 snaps. No son buenos números para Clyde Edwards-Helaire, de verdad. Ya, suéltenlo ya. Ahora sí es la semana límite, no es de, una semana, no, ya. Déjenlo ir. Y a quién apuntar, también otro punto importante, a quién apuntar para hacer trades en esta semana, al que vaya perdiendo de tu liga. El jugador que tenga 0 ganados y 2 perdidos, a él hagan el trade. Porque si él tiene algún running back de los que hablaremos ahorita y necesita puntos para ganar, Clyde Edwards-Helaire en un paquete te puede dar un buen running back. Sí. Y mira, al ver a Clyde Edwards-Helaire jugar, es muy eficiente. Si no me recuerdo, el partido en contra de los Chargers, casi 10 yardas por acarreo. O sea, suele jugar muy bien Clyde. Se ve que le echa muchas ganas, pero el uso que le están dando el staff de coacheo y los Kansas City Chiefs es lo que no nos gusta. No es nada contra Clyde Edwards-Helaire, pero pues el staff de coacheo no lo usan como a lo mejor nos gustaría. Y hay que ser sinceros, se vio bien porque tuvo una carrera de más de 40 yardas. Sí. Pero quítale esa carrera de más de 40 yardas, se cae demasiado. Sí me dirás, promedió 9.3 yardas en promedio por acarreo, pero es que tuvo las 40 yardas. Quítale esas 40 yardas y solamente se convierte en 7 acarreos para 34 yardas, lo cual es muy pobre, la verdad, y muy pocos puntos. Sí, justamente. Y por eso nos gustan más jugadores tales, bueno, yo sé que no es comparable McCaffrey con Clyde Edwards-Helaire, pero Christian McCaffrey, un jugador que no es dependiente al touchdown, que tampoco ha tenido jugadas explosivas y aún así te está dando sólidos puntos fantasy. Me gusta más ver eso que jugadores como Nick Chubb con 3 touchdowns y Clyde Edwards-Helaire con acarreos de más de 40 yardas. Justamente lo acaba de decir, perfecto. ¿Vamos al siguiente jugador? Vámonos al siguiente running back que es de los Jacksonville Jaguars y es James Robinson. Válgame Dios, muchos están diciendo ¿qué? Sí. ¿Cómo que James Robinson? Sí, pero pues es que yo creo que pasa lo mismo que dijimos con Nick Chubb. O sea, es decir, los Jaguars han estado en una situación que
bueno, James Robinson ha tenido jugadas grandes, jugadas largas, y a mi punto de vista, esta ofensa de los Jaguars, a medida que avance la temporada, es una ofensa que se tiene que inclinar más al pase. Y como dije, bueno, y de igual manera que Clyde Edwards-Helaire, James Robinson está siendo el running back de downs tempranos, es decir, de primer y segundo down. ¿Quién está entrando en el tercer down? Está entrando Travis Etienne, y a mi punto de vista, Travis Etienne a futuro todavía le falta explotar un poquito más. Todavía no le explotan. Apenas llevamos 2 semanas en la NFL. Es decir, no llevamos nada de una temporada de 17 semanas. Así que yo creo que a futuro va a ser más explosivo Travis Etienne. Sí, con Travis Etienne hay que ser paciente. Yo no lo soltaría, yo no lo cambiaría. Todavía no buscaría tampoco ir por él en un trade. Aún no. Pero sí, cuando empezaba la temporada, justamente Doug Pederson y los Jaguars estaban enfocados a tenemos que correr más. Y eso es lo que han hecho. Se han dedicado a correr más. Y es el que le han dado el rol para correr más ha sido James Robinson. Tuvo 23 acarreos para 64 yardas y un touchdown. Tuvo 2 targets. Los 2 los agarró para 14 yardas. Y pues lo que es bueno y lo que le da el beneficio de tener buenos puntos, que esta semana fueron 15.8, fue que tiene acarreos en zona roja. Tuvo 3 acarreos dentro de la yarda 20. Y de esos 3, uno fue entre la yarda 10 y uno fue entre la yarda 5. O sea, por eso anota, pero quítale eso y se empieza a caer ya bastante. Y sí, se deben empezar a recargar a un ataque aéreo pues, más dominante los Jaguars. Cuando ya demostraste que tienes un Christian Kirk que tiene buenas manos, se los dijimos. Sí. Y aún más, ahorita les estamos hablando en formato PPR, recuerden siempre eso. Y también esta estadística no me gusta con James Robinson, porque James Robinson jugó 17 snaps en jugadas de pase en contra de los Colts y tuvo 63% de snap share, es decir, el 63% de los snaps ofensivos fueron de James Robinson. Y Travis Etienne tuvo 15 snaps de jugadas de pase, solo 2 menos que James Robinson, y él estuvo en el 37% de snap share, es decir, el snap share fue menor para Travis Etienne, pero nada más fueron 2 snaps de diferencia por aire. Es decir, cuando entra Travis Etienne van jugadas por aire y cuando entra James Robinson son más jugadas terrestres. Y por eso, pues si se van a inclinar más al pase, ahí es donde va a entrar a Travis Etienne. Y un equipo que les compita, por favor, porque los Colts pintan a ser el peor equipo del NFL. No entiendo cómo después del equipo que tienes, pero... Sí, justamente. Yo creo que James Robinson entra en paréntesis. Ahorita lo tomaremos en los jugadores que debes de comprar porque... tiene un buen cashback el bueno James Robinson. Sí. Pero bueno, pues ese fue James Robinson. Vámonos al siguiente running back, que pues es un running back bastante relevante. Es de Los Ángeles Chargers y es Austin Ekeler. Austin Ekeler, híjole, yo creo que a muchos les duele escuchar a Austin Ekeler si es que lo tienes. No te gusta escuchar que está tu jugador del primer round en los jugadores que debes de vender. Estadísticas son buenas, pero... hay un datito ahí que no nos gusta mucho. En el snap rate, en la cantidad de snaps que ha estado dentro del partido, en la semana 1 fue 49% y esta semana fue 63%. Muy bien. También en la participación en rutas, en la semana 1 fue del 38% y en esta el 62%. Muy bien, ha mejorado. Pero, ¿qué sucede? Que los Chargers fueron a buscar en pretemporada a un running back, que es Isaiah Spiller. Y también, bueno, se lastima y firman a Sonny Mitchell. Y tienes un core de running backs, sino también está Joshua Kelly. Y más running backs. ¿Y qué sucede? Que Mitchell empieza a tener acarreos dentro de zona roja y que también Joshua Kelly empieza a tener acarreos en zona roja. El potencial que tenía Austin Ekeler, que lo hacía ser de los mejores running backs para esta temporada, fue porque la temporada pasada alcanzó a tener 20 touchdowns, porque le daban el balón a él, simplemente a él y nada más a él en zona roja. No se va a repetir. Se los dijimos en el draft. Ojo con Austin Ekeler, porque no va a darnos el potencial que nos está vendiendo, que tuvo la temporada pasada. Y está sucediendo. No está teniendo el 100% de los acarreos en zona roja. Que sí tiene, ya tuvo 2 acarreos en zona roja, pero no va a ser lo mismo que la temporada pasada. Sí. Y además, yo creo que lo que nos gusta, si es que tienes a Austin Ekeler, es que se está quedando con el volumen por aire. Él sí es un running back que lo usan por aire, pero bueno, pues el juego en contra de los Chargers también fue situacional. Es decir, creo que la mayoría de sus targets, si no es que casi el 90%, vinieron en la segunda mitad. Y además, dirías tú, tiene una buena cantidad de targets. Y no es tanto así, porque a Justin Herbert le gusta mucho repartir todo igual para sus jugadores. Porque ahorita, tras 2 semanas concurridas, el target share entre los jugadores de los Chargers ofensivos
tanto Mike Williams como Austin Eckler como Gerald Everett tienen el mismo target share, es decir, 18.42%. O sea, han tenido la misma cantidad de targets esos tres jugadores y eso tampoco me gusta tanto con Austin Eckler, porque si él fuera el líder me gustaría un poco más, pero no lo es y además falta Keenan Allen ahí todavía. Sí, cosa que no vimos la temporada pasada. Y el dato que tú dijiste fue súper importante. De los 9 targets que tuvo en el partido pasado, 8 fueron de la segunda mitad. O sea, 100% situacional. Y en acarreos dentro de la zona roja, para ser un poquito más enfático, los 2 acarreos que tuvo dentro de la zona roja fueron dentro de la 20. No fueron dentro de la 10 ni dentro de la 5, que era lo que estaba acostumbrado la temporada pasada. La temporada pasada llegó a tener acarreos, promediaba casi un acarreo o 2 acarreos dentro de la yarda 5 por partido. Y ahorita no lleva ninguno, ni en la semana 1 ni en la semana 2. Y en targets dentro de la yarda 10 lleva 2 nada más. O sea, sí está bajando mucho por ahí. Y su porcentaje o su promedio de yardas por acarreo es de 2.8. También está cortito. Y en la semana 1, 2.6. Y falta Keenan Allen. O sea, el potencial que está teniendo ahorita, lo bien que le está yendo en fantasy, es por las recepciones. Por eso llegó a 18.4 puntos fantasy esta semana. Pero cuando regrese Keenan Allen, se va a repartir más la bola. Y si le siguen dando las oportunidades de zona roja a Sonny Mitchell o a Joshua Kelly, aguas. Aunque Austin Eckler sigue siendo el dominante en la cantidad de snaps. Lleva 80 snaps a comparación de 34 que lleva Joshua Kelly en las 2 semanas. Sí. Y pues nada más, ese dato del target share que les acabo de decir está en las guías Mr. Fantasy otra vez, justo. Nada más para que les guste más. Pero bueno, pues eso fue Austin Eckler. Vámonos al siguiente running back, que es de los Atlanta Falcons y es el buen Cordarrelle Patterson, que yo creo que Cordarrelle Patterson es un jugador que va a parecer difícil de vender, sí, pero ahí es cuando entra, si sabes, negociar bien. Sí, obviamente también tenemos de mencionar algunos jugadores que no son los tops, pero también que son relevantes, porque Cordarrelle Patterson, no somos favoritos de Cordarrelle Patterson nosotros, así como otros jugadores, pero llegó a tener una semana 1 muy explosiva y pues no podemos dejarlo irreal que fue en la temporada pasada. En la semana 1, 22.6 puntos fantasy. A mí me sorprendió. Tuvo 22 acarreos para 120 yardas, 3 recepciones para 16 yardas. Fueron 5 targets en total, de los que agarró los 3. Y acarreos de zona roja tuvo 1 dentro de la yarda 5, 2 dentro de la yarda 10 y 3 dentro de la yarda 20. Y bueno, targets no lo está teniendo porque el volumen en la zona roja no es de él. Pero muy buenos números para darte 22.6 puntos fantasy. Pero ¿qué pasó ahí? Williams fue el que tenía más relevancia. Damian Williams era el que estaba teniendo más oportunidades. Se lastima, lo mandan a IR y es donde entra el nuevo jugador de los running back de los Atlanta Falcons, que es Tyler Allgeier. Y él ha tenido mucha relevancia en esa semana y tuvo un uso similar al de Damian Williams en su primer partido de temporada. Amenaza a quitarle muchas oportunidades a Cordarrelle. Sí, estos Atlanta Falcons parece usar cada vez más un comité de running backs. Entre ellos yo creo que hay, pues obviamente está Tyler Allgeier, Cordarrelle Patterson y también falta Damian Williams. Pero por eso precisamente es que está aquí en jugadores que tienes que vender. Y es un jugador que a futuro no pinta bien. Yo creo que ahorita es difícil venderlo, pero seguramente en semanas siguientes también, si no mal recuerdo, le faltó su touchdown. No se quedó con un touchdown la semana pasada. Pero cuando vuelva a tener una semana explosiva como fue en la semana 1 Cordarrelle Patterson, yo creo que ahí es el momento preciso para vender a Patterson. Sí, y que lo puedes volver a cantar, ¿eh? Puede ser que alguien, lo mismo lo repito, puede haber alguien que esté necesitado de algún jugador y Cordarrelle Patterson puede ser una opción. También no podemos dejar pasar que en la semana 2, bueno, los Rams son los quintos mejores en contra de los running backs. O sea, fue una semana complicada también para él. Y esta semana van en contra de Seattle, que son la 12ª peor en contra de los running backs. Podría ser que una buena semana y ahí lo vendes, como tú lo acabas de decir, o cántalo. Si alguien lleva 0 ganados y la temporada pasada tuvo que acordar el Patterson, puede que pase. Se lo puedes vender a un buen precio y puedes conseguir jugadores bastante buenos o armar un paquete. Así es. Pero bueno, pues eso fue Cordarrelle Patterson. Vámonos al último jugador que les traemos que tienes que vender y es running back de los New Orleans Saints y es Alvin Kamara. Me duele que esté Alvin Kamara aquí, pero es el nombre pesa. Sí. Y debes llevar. O sea, no estoy diciendo que ya vaya a ser malo Kamara. Yo creo que entra bastante igual que Austin Eckler. Porque la repartición que está teniendo no nos está gustando para nada. Que obviamente podría ser difícil de vender porque no llegó a jugar esta semana. Pero es el nombre de Alvin Kamara. Sí.
Ay, híjole, me duele hablar de Alvin Kamara, la verdad. Sí, es que Alvin Kamara, pues en la semana 1 sí pudo haber tenido esos problemas de lesión, ahí estaba un poquito limitado. Tyson Hill tuvo sus acarreos, Mark Ingram tuvo sus acarreos, le faltó ese volumen por aire, pero pues al ser esta una ofensa nueva, con un nuevo quarterback, con un nuevo head coach, y que en la semana 1, a pesar de haber estado limitado, se haya visto esa repartición, nos hubiera gustado ver la semana pasada, ver cómo se repartían, pero bueno, desgraciadamente no jugó. Por eso nos asusta Alvin Kamara, y pues sí, es el nombre, y como dices, yo creo que entran mucho las habilidades de saber negociar. Yo creo que Alvin Kamara es difícil venderlo en un trade 1-1. Yo creo que si fuera más, yo creo que Alvin Kamara lo incluyo en un trade que involucre a otro jugador, que sea un 2-1. Sí, que lo bueno es que agarraste a Kamara en el round 2. Eso debería ser lo bueno. Pero para que sea un poquito más específico, vamos a los números, que nos gusta hablar de números, si les gustan escuchar los números. En la semana 1 tuvo 12 toques a balón para 42 yardas. Y Mark Ingram, que es el running back 2, en teoría ahorita, tuvo 5 toques a balón para 27 yardas. O sea, la mitad de los toques que tuvo Kamara los tuvo Mark Ingram. Se esperaba que Mark Ingram fuera muy relevante en la semana 2, pero también estuvo limitado y pues no pudo tener el volumen que esperábamos. Pero no podemos dejar pasar que Alvin Kamara en la temporada pasada, cuando estaba saludable Mark Ingram, solamente llegaba a promediar 15 toques a balón. Es muy poquito para un running back que es de los principales o que estaba considerado de los mejores del NFL. Sin a Mark Ingram, Alvin Kamara, para que tengan esa idea, promediaba 24 toques a balón. O sea, de 24 caer a 15. Y ahorita Mark Ingram va a seguir estando en el equipo, va a seguir estando saludable. El escenario para Alvin Kamara es tener de 15 a 17 toques a balón por partido, sin dejar pasar que ahorita ya tienen un Jameis Winston, que es un quarterback que corre más, y que ya tienen a 3 armas bien importantes en el ataque aéreo, a diferencia de la temporada pasada, que ya es Jarvis Landry, Michael Thomas y Chris Olave. Sí. Entonces, a ver, y ahí te va una pregunta de un trade que tú lo intentarías. Por ejemplo, un jugador que podrías hacer un trade 2-1, incluyendo a Alvin Kamara, podría ser Alvin Kamara y Jamal Williams por DeAndre Swift. Que yo creo que ahí podrías jugar mucho con el argumento. Tú dar a Jamal Williams, es el backup de Swift, se rompe Swift, ahí entra Jamal Williams, darle este handcuff, que seguro el miedo está con Swift de las lesiones, y das a Alvin Kamara, tampoco lo dejas sin un running back. ¿A quién se lo vendes? Me encantaría poder hacer ese trade, pero veo muy difícil que te lo vayan a aceptar. O sea, si lo haces y te aceptan y te puedes quedar con Swift, me encantaría. Pero yo creo que deberías de dar a Kamara y algo más fuerte. Por ejemplo, yo lo podría hacer un Alvin Kamara y Allen Robinson por DeAndre Swift. Ok, sí, me gusta. Yo creo que puede ser una opción. Allen Robinson tuvo una semana muy explosiva, 2 touchdowns, pero le quitaron 1 porque tonterías de las cámaras de los partidos. Pero un touchdown sólido, está aumentando su volumen. Podría ser es un wide receiver que tiene potencial, y das a Alvin Kamara y tener a uno de los mejores running backs en esta temporada, que es Swift. Eso sí me gustaría. Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues esos fueron los jugadores que tienes que vender. Y ahora sí, vámonos a lo que nos gusta, a las oportunidades, a los jugadores que tienes que comprar, algunos barato y otros que pues no tan barato, pero pues puede ser lo más barato que los vas a llegar a encontrar. Y son los jugadores que tienes que comprar, empezando con el running back de los Minnesota Vikings, que otra vez repite, y es Dalvin Cook. Que aquí están los jugadores que siempre nos están preguntando qué es lo que procuramos hacer. Oigan, este jugador lo suelto, me recomiendan que lo agarre, voy por él, no voy por él. ¿Qué diantres hago con este jugador? Sí. Dalvin Cook, yo sigo buscándolo. No me importa lo que haya pasado esta semana. Yo creo que es un running back. No creo, estoy seguro que es un running back elite. Tiene las oportunidades. Me gusta esa ofensiva renovada. Aunque hoy el esquema que usaron esa semana en contra de los Eagles de 100% Justin Jefferson y solamente Justin Jefferson y nada más que Justin Jefferson, sin importar que me intercepten todas las bolas. Complicado. Pero Dalvin Cook es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Cuéntanos. Sí, Dalvin Cook, pues la semana pasada, Dalvin Cook está teniendo buenas oportunidades, está teniendo buen snap share. Es decir, en la semana pasada en contra de los Eagles no se vio un buen juego, pero en general de todos, incluso hasta de Justin Jefferson, Kirk Cousins no se vio bien, Adam Thielen, pues sí, fue decente, Dalvin Cook tampoco se vio bien. En general fue un mal juego de los Vikings, en general, no nada más de Dalvin Cook, y por eso está barato, porque en la semana 1 pues no se quedó con muchos puntos fantasy, la semana 2 tampoco, y es un running back que su uso está siendo bueno, nada más le falta concretar, y además está en una buena ofensa, es decir, tiene el talento a su alrededor, y uno de los puntos clave para que un jugador sea bueno en fantasy es que tenga buenos jugadores a su alrededor, y eso es Dalvin Cook.
100%. O sea, la semana 1 solamente 13.8 puntos fantasy y esa semana dio 7.6 puntos fantasy. Acarreos muy pobres. La semana 1 fueron 20 acarreos, muy buenos, una gran cantidad, solamente que no fue productivo en fantasy, porque estuvo promediando 4.5 yardas por acarreo, lo cual es muy bueno. Y la semana pasada, la semana 2, 40 snaps jugó para 6 acarreos. Se me hace muy poco la oportunidad que le llegaron a dar al buen Dalvin Cook. Pero yo creo que aquí hay un poco de riesgo. ¿Por qué? Porque yo le doy una semana más para que explote, así como hablaremos de otro jugador, porque van en contra de Detroit, que al día de hoy son la peor defensiva en contra de los running backs. Deben de usarlo. Y si Dalvin Cook regresa a ser el Dalvin Cook que conocíamos de la temporada pasada, olvídense, ya va a ser inalcanzable. Yo espero que de verdad alcance unos 20 puntos sin ningún problema, debería de lograrlo. Entonces, que lo puedas conseguir barato esta semana es una gran opción. Sí, de acuerdo. Así que, pues, concuerdo contigo. Si hay una semana en la que tenemos que ver el potencial de Dalvin Cook, va a ser en esta, pero si no, ya me empezaría ahora sí a apretar el botón de pánico con él. Sí, justo. Y no lo vendan. Denle, aguántenlo. Si tienes a Dalvin Cook, que no panda el cúnico. Y aguántenlo ahí porque esta semana va a ser muy buena. Sí, así es. Pero bueno, vámonos al siguiente running back, que este jugador es novato, es running back de los New York Jets, es Breece Hall. Y Breece Hall es un jugador que nos gusta mucho, es de nuestros sleepers favoritos. Y a lo mejor y no está tan barato. Pero yo creo que si me preguntas, esta semana va a ser lo más barato que le vas a llegar a encontrar de aquí a lo que resta de la temporada, y por eso yo sí buscaría hacer un trade por él. A lo mejor, otra vez lo repito, no está barato, pero yo creo que va a valer la pena por lo que promete por el resto de la temporada. Sí, porque los trades tienen de doler. Y es de mis jugadores favoritos. En esa temporada lo acaba de decir perfecto. 12.1 puntos fantasy en la semana 1, 13 puntos fantasy en la semana 2, siendo el running back 2. No me importa. A lo mejor los números de esta semana no son tan llamativos como lo llegaron a ser en la semana 1, porque en esa semana solamente tuvo 17 snaps, y eso es mucho menos a lo que vimos en la semana 1, donde tuvo 36 snaps. En comparación, el buen Michael Carter tuvo 40 snaps, entonces sí aumentó muchísimo la diferencia, fue abismal en comparación a la semana 1. Recordemos que en la semana 1 se enfrentaron a la pésima defensiva de Baltimore. Pero Breece Hall, conforme va avanzando, va a ir mejorando y va a tener muchas más oportunidades. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos encanta? Pues que ha tenido oportunidades en zona roja. Tuvo ya una carrera dentro de la yarda 10, lo cual es muy bueno. Y también tuvo un target dentro de la yarda 10 esta semana. Estuvo promediando 7.1 yardas por acarreo y tuvo una carrera de más de 20 yardas. Sí, y precisamente por eso su uso va a empezar a aumentar. Michael Carter, la semana pasada, siempre digo esta semana, pero es la semana pasada, pues Michael Carter se quedó con menos de 10 puntos fantasy, si no mal recuerdo, y yo creo que esa va a empezar a ser la realidad de Carter. Claro que va a haber juegos en los que va a alcanzar unos 15 puntos, pero su realidad yo creo que va a ser quedarse en los 10 puntos un poquito menos, y quien va a empezar a aprovechar eso va a ser Breece Hall. 3.3 yardas por acarreo de Michael Carter y 7.1 yardas por acarreo de Breece Hall. Obviamente tiene que ver la explosiva jugada de 20 yardas que tuvo, pero sí está siendo más efectivo. Y lo dijimos, se sabía. Es que también es un escenario que tampoco es como que, es que no lo voy a agarrar porque no es el running back 1. Breece Hall es para oportunidades de corto yardaje y para situaciones de tercera oportunidad. Y es donde va a empezar a tener más volumen. Esta semana van en contra de Cincinnati. Es la 11ª mejor defensiva en contra de los running backs. Va a estar interesante cómo empiezan a usarlo. Y también la que yo marco como una línea clave es la semana 4, que van en contra de Pittsburgh. Porque ya en teoría debería regresar Zach Wilson. Y al día de hoy Pittsburgh es la 7ª peor defensiva en contra de los running backs. Yo creo que es un buen escenario. Y si de repente vemos que Zach Wilson lo empiezan a usar más y tiene mucha más confianza con Breece Hall que con Michael Carter, aguas, porque ya no lo vas a poder conseguir tan barato. O sea, de verdad está muy barato. Yo creo que los trades son sencillos. ¿Como quién podrías ofrecer por Breece Hall? Por Breece Hall, para que sea una idea, en la guía de trades lo tenemos con un valor de 45. ¿Quiénes están a la par más o menos? Un Ezekiel Elliott, un Miles Sanders, un Travis Etienne, un Antonio Gibson, incluso me atrevo a decir un Josh Jacobs. Son jugadores que, pues, además que les dije de Breece Hall, que están teniendo un rol importante, a excepción de Travis Etienne. Yo Travis Etienne sí no lo vendería, no haría un trade por Breece Hall, lo aguantaría Travis Etienne. Pero hablando de Miles Sanders, Ezekiel Elliott o Josh Jacobs, o me atrevo a decir incluso James Robinson, yo creo que sí haría un trade por Breece Hall por el upside. De todos los que voy a decir,
Sí, 100% escojo a Breece Hall, me lo quedo, excepto James Robinson. A James Robinson no lo ofrecería por Breece Hall, porque sería un trade que te aceptarían de volada. A James Robinson, que por eso les dije que está en paréntesis, tienen que ofrecerlo por alguno de los tops. ¿Por quién? Por Dalvin Cook o por Derrick Henry. Es donde yo colocaría el precio de James Robinson. Yo creo que sí es viable, porque los que tienen a Dalvin Cook y los que tienen a Derrick Henry van perdiendo y necesitan ganar. Entonces, si metes a James Robinson y métele un jugador más, qué sé yo, uno sencillito, que no esté tan complejo y que ya tiene una semana explosiva, cae perfecto. Sí. Y prefiero tener, obviamente, priorizar sobre Dalvin Cook, pero pues Derrick Henry también es un jugador que tenemos aquí en los que debes de comprar baratos, ¿no? Así es. Y pues, bueno, pues ya que estamos hablando de Derrick Henry, pues ¿qué te parece si lo mencionamos de una vez, que es el running back de los Titans? Pues Derrick Henry, que pues yo creo que si lo tienes, es un jugador por el cual te estás preocupando mucho, no está siendo eficiente. De hecho, pues creo que la semana pasada incluso llegó a tener, ya llegaron a entrar otros running backs en su lugar, hasta Ryan Tannehill lo sentaron, entró Malik Willis. Pero digo, era la defensiva de los Buffalo Bills. En la semana 1 en contra de los Giants sí se vio su inefectividad. Pero yo te decía con Derrick Henry cuando decíamos de ponerlo aquí en jugadores que debes de comprar. Yo lo compro a Derrick Henry siempre y cuando no lo use en mi puesto de running back 1 en mi alineación. Yo lo compro si me llega como un running back 2. Justo, es lo que acabamos de decir. Es que si puedes ofrecer un James Robinson que tú lo agarraste para una posición de flex, o que con suerte lo llegas a agarrar de waiver si es muy corta tu liga, tener a Derrick Henry no es cualquier cosa. Porque un running back 2 que sea inconstante, pero si me va a dar semanas de 25, 30 puntos, adelante. Dato importante lo que acabas de decir, la semana pasada no solamente ya entraron más running backs, sino que Hassan Haskins estuvo adentro del campo un snap más que Derrick Henry. Estuvo 26 snaps y Derrick Henry solamente estuvo 25 snaps. Obviamente mucho tiene que ver que sea Buffalo, sí, pero que me esté sentando a Derrick Henry una jugada menos que es tu playmaker. Uf. Sí. O sea, yo creo que Derrick Henry es un jugador que muchos van a sobrevalorar porque, igual que Alvin Kamara, el nombre pesa. Es Derrick Henry, es King Henry, y por eso a lo mejor es difícil comprarlo, pero yo creo que ahí es donde tienes que meter. Me atrevo a decir incluso, no sé, podrías... Híjole, yo creo que está más pareja, pero tú harías este trade Nick Chubb por Derrick Henry. Uy, no, Nick Chubb, me quedo con Nick Chubb. Sí, eso está más difícil, pero pues sí, un James Robinson, o incluso yo creo que meterle un jugador que llegaste a agarrar de waivers, que por eso es importante agarrar buenos waivers, que a lo mejor está repuntando mucho, no sé, la veo difícil, pero a lo mejor un Curtis Samuel y James Robinson por Derrick Henry. Eso sí ya se ve interesante. Pero es que te digo, James Robinson hasta yo creo que solito podría entrar. Que obviamente si el que tenga a Derrick Henry de alguna manera ha ganado en estas semanas, no te lo va a soltar. Porque si tú has ganado y tienes un Derrick Henry y dices, no pasa nada, es Derrick Henry, va a ser explosivo. Un Dalvin Cook como, no pasa nada. Pero si vas perdiendo, sí pasa. Porque vas a seguir perdiendo. Entonces... sí hay jugadores que de waivers, a lo mejor lo que podría llegar a hacer es agarrar uno de los running backs de waivers ahorita importantes como Jeff Wilson, que se me hace un buen running back, meterle un wide receiver media tabla, que tú también lo estás considerando como muy deep, no sé, un Christian Kirk, a lo mejor puede ser, aunque no me guste soltarlo, pero ya tienes otros wide receivers sólidos. Por Derrick Henry, yo creo que vale mucho ese trade. Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues ahí lo tienen, Derrick Henry. Vámonos al siguiente jugador, que es wide receiver novato de los New Orleans Saints, y es Chris Olave. Que Chris Olave, hay una estadística que ahorita la vamos a decir que es la que me encanta con Chris Olave, pero Chris Olave, si lo viste en el juego en contra de los Buccaneers, esa última jugada que la agarra, se cae y hace fumble él solito. Muchas jugadas así tuvo durante todo el partido en contra de Tampa Bay. No que se le cayeran a él, pero que el pase lo volaba a Jameis Winston o que no lo atrapaba. Pero de verdad, con Chris Olave hay mucho potencial. Es increíble, de verdad, lo acabas de decir perfecto. ¿Cuántas veces lo estaban buscando? De verdad, las descolgadas que llegaba a tener y que Jameis Winston lo estaba buscando y que lo volaba en muchas ocasiones era muy cañón. Para que se den una idea, hay una estadística que son los air yards, que son la cantidad de yardas que recorre el balón desde la mano del quarterback hasta el wide receiver. Lo quiero comparar con uno del mejor wide receiver hoy en día en la NFL, que es Cooper Kupp.
que a lo mejor no lo buscan tan profundo, pero sí lo buscan en repetidas ocasiones. Los air yards por partido que promedia Cooper Kupp son 106 yardas por partido. Y eso nos ha dado 31.8 puntos fantasy en la semana 1 y 33.8 puntos fantasy en la semana 2. ¿Sabes cuántas yardas por partido, air yards, promedia el buen Chris Olave? 177. O sea, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿es un wide receiver deep threat? Es un deep threat 100% y que lo están usando demasiado y que simplemente todavía no explota porque no le han colocado bien los pases y porque es novato, pero está aumentando y va a ir poco a poco avanzando. De verdad, Chris Olave es un gran wide receiver. Ya se los llegué a comentar en episodios pasados. Los Saints subieron mucho en el draft, pensamos que iban a ir por Pickett, pero no lo hicieron y fueron por Chris Olave, sorprendió a muchos y al día de hoy es el wide receiver que tiene la mayor cantidad de air yards de toda la NFL. Davante Adams creo que también es uno de los que va bien y tiene 132, 177, wow. Sí, y además este juego en contra de los Buccaneers, bueno, esta semana 2, Chris Olave se quedó con el 32.5% del target share. Para que sea una idea, jugadores que tuvieron un target share bastante similar, Garrett Wilson y Amon-Ra St. Brown. Claro que el de ellos dos fue mayor, pero vimos cómo le fue a estos dos jugadores y Chris Olave tuvo casi la misma cantidad de targets. Así que Chris Olave nada más es que que se concrete más, que se entienda un poquito mejor con Jameis Winston y va a ser muy bueno. Podrá llegar a ser el mejor wide receiver novato de esta temporada, ¿eh? Sí, sin problema. Así de sencillo, solamente que de alguna forma Jameis Winston se mantenga sano y que, no sé, es que de verdad esa noticia de que tiene huesos rotos en la espalda cuando empezó el partido es como, no me hagan esto. Sí. Pónganle un buen quarterback y puede llegar a ser lo que hizo Ja'Marr Chase la temporada pasada sin ningún problema, el buen Chris Olave. Que yo creo que Chris Olave es uno de mis jugadores favoritos a comprar esta semana y también otro jugador que me gusta mucho es el que sigue. Vámonos al siguiente jugador que es running back de los Denver Broncos y es Javonte Williams, que es otro jugador que me gusta bastante para comprar esta semana porque Javonte Williams, bueno, en la semana 1 le fue muy bien. Fue el jugador creo con más target share entre running backs de toda la semana de todos los equipos y en la semana 2 vimos ese juego bastante deficiente de los Broncos en general y Javonte Williams, algo bien interesante con él es que todavía no se queda con ningún touchdown. O sea, ya ha hecho lo que ha hecho sin touchdowns, es muy bueno. Es excelente. En la semana 1, 21.8 puntos fantasy, solamente 7 acarreos para 43 yardas. Obviamente lo que nos encantó es que tuvo 12 targets para 11 recepciones, 65 yardas en total. Un acarreo dentro de la yarda 5 que no se transformó en touchdown y tuvo un target dentro de la yarda 10. Impresionante. Esta semana invirtió los papeles un poquito porque con targets de 12 bajó a 4 y de acarreos subió de 7 a 15. Se está transformando un poquito más en un running back que también tiene que correr y que está rebasando en snaps ya por mucho a Melvin Gordon. En total, Javonte Williams ha estado 79 snaps adentro del campo y Melvin Gordon 47. O sea, ya estamos acercándonos al 50-50 real que estábamos esperando en esta temporada, que yo lo veo muy, muy factible. Y otra vez esta semana también le dieron un acarreo dentro de la yarda 5 y le dieron no 0 targets dentro de la yarda 5 como en la semana 1. Le dieron 2 targets dentro de la yarda 5. Ahí está el potencial. Solamente es que se la crea y anote. Sí, porque otra estadística, ahí les va que igual está en las guías Mr. Fantasy. De todos los corredores, absolutamente de todos en la NFL, Javonte Williams es el running back con mejor target share. Es decir, tras 2 semanas tiene casi el 23% de todos los targets que ha lanzado Russell Wilson. Así que también me encanta eso con el buen Javonte Williams. Y aquí yo te quería hacer esta pregunta. Ahorita mencionamos a Alvin Kamara de jugadores que tienes que vender y también a Nick Chubb. ¿Tú harías un trade 1-1 Kamara por Javonte Williams o Nick Chubb Javonte Williams? Sí, ligas PPR sí lo haría. Y yo creo que a lo mejor Alvin Kamara es más difícil, pero yo creo que un Nick Chubb Javonte 100% sí te lo aceptan. Sí, yo creo que ese trade es muy, muy factible y sí lo vería. Sí lo haría, sí lo buscaría, sí lo intentaría hacer. Y si el que tiene Javonte Williams ha perdido, hasta alguien más bajo. Pero sí prefiero tener a Javonte Williams. Porque también recordemos que las lesiones podrían llegar a caer. Y una lesión que llega a tener Melvin Gordon es Javonte Williams haciéndote ganar esa semana. Sí, precisamente. Pero bueno, pues ahí lo tienen, ese es Javonte Williams. Vámonos al siguiente jugador que es wide receiver de los Seattle Seahawks. Que este jugador... Híjole, es bien debatible si comprarlo o no. Y es DK Metcalf.
La primera vez que cuando estábamos hablando y viendo los jugadores que teníamos que poner aquí, yo la verdad dije, ¿qué? Ir por DK Metcalf después de tan mal que hemos hablado, pero hay unos datos interesantes. Sí, ahí les van dos datos. Uno es lo que Pete Carroll dijo hace unos días, que Pete Carroll dijo, no necesitamos retrasar a Geno Smith, es decir, hay que abrir más la ofensa, hay que hacer más explosivos, porque ha dicho que han jugado muy conservadores, han sido muy conservativos en general esta ofensa de los Seahawks. Y otra estadística que gusta de los Seahawks y de Geno Smith es que Geno Smith es el quinto mejor quarterback en porcentaje de pases que son atrapables. O sea, Geno Smith, o sea, no está teniendo números bastante impresionantes. Y también, si viste el juego en contra de los San Francisco 49ers, una atrapadón que tenía DK Metcalf, si no me recuerdo, fue como de 40, 30 yardas, pero fue castigo. Pero pues por esa jugada pudo haberte salvado más el día si es que tenías a DK Metcalf. Y por estas dos cosas en particular es que me gusta DK Metcalf. Y además de que pues no está haciendo nada, está barato hoy en día. Y pues sigamos hablando bien de Geno Smith. Semana 1, Denver son la quinta mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Y en la semana 2, en contra de San Francisco, los 49ers son la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Los partidos más complicados de la primera mitad del calendario de Seattle ya pasaron. De aquí en adelante es una chulada, es una joya de calendario. ¿Por qué? Porque en contra de los wide receivers que se enfrentan esta semana en contra de Atlanta, son la segunda peor. Después van en contra de Detroit, que es la séptima peor. Después los Saints, que son media tabla. Después Arizona, media tabla. Y después vienen los Chargers, que podrían llegar a ya ser un poquito complicado el escenario, pero después tienen Arizona otra vez. Entonces, ya una defensiva que sea top, a lo mejor los Gigantes, que de alguna forma están quedando como de la segunda mejor en contra de los wide receivers, pero eso va a cambiar a lo largo de la temporada. Pero tiene 5 semanas que, después de lo que dijo Pete Carroll y después del hecho de tienes que lanzarle a alguien, y tu mejor wide receiver es DK Metcalf, va para arriba. Esta es la última semana en la que vas a poder comprar a un DK Metcalf que nos ha promediado por partido unos miserables 9.1 puntos fantasy, que viene promediando 5 recepciones por partido, y de los targets, 7 targets en la semana 1 y 6 targets en la semana 2, con ningún target dentro de la yarda 5. Solamente tuvo en la semana pasada un target dentro de la yarda 10 y ya, y sin jugadas explosivas de más de 20 ni más de 40 yardas. Ha sido muy complicado el escenario que han tenido los Seattle Seahawks. No estoy diciendo de DK Metcalf va a volver a ser el jugador irreal, increíble, que en la temporada pasada nos venía promediando por partido 15 puntos porque se cayó en la segunda mitad, pero en la primera mitad era irreal, promediando unos 18 puntos por partido. Lo veo complicado, pero que vuelva a ser un wide receiver que te pueda dar unos 15 puntos por partido, puede ser. Sí, y además, mira, para que te sea una idea, en la guía de trades, en la guía de Mr. Fantasy, jugadores que tenemos a la par con el mismo valor son jugadores tales como Juju Smith-Schuster y Garrett Wilson. Que es real, ese está el valor. Que a lo mejor y Garrett Wilson me dolería, me la llegaré a pensar, pero es un trade que duele y los trades tienen que doler, entonces podría entrar ahí. Pero es barato, o sea, de verdad, por lo que se llevaron a DK Metcalf, que lo estaban agarrando algunos en el tercer, cuarto round, que lo puedas comprar por jugadores que son de waivers. Sí. Y mira, bueno, yo ahí me gustaría debatirte un poquito de ahí el punto de Garrett Wilson. Y hablando de Garrett Wilson, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente jugador que les tenemos que tienes que comprar, que es wide receiver de los New York Jets? Y no es Garrett Wilson, es Elijah Moore, porque Elijah Moore, ya voy a decir este dato que me gusta, Elijah Moore es el wide receiver de los Jets que está corriendo la mayor cantidad de rutas. Elijah Moore me fascina. Me fascina Elijah Moore. Así. Muy cañón. Si hay un equipo, a lo mejor este es igual atascadísimo mi comentario que voy a aventar, pero si hay un equipo que puede replicar, bueno, si hay equipos que puedan replicar lo que llegó a hacer Tua Tagovailoa con Tyreek Hill o con Jalen Waddle, obviamente no con los 40 puntos, pero sea tener a dos wide receivers elite en alguna semana muy explosiva, obviamente van a estar ahí los Cincinnati Bengals, van a estar los Buffalo Bills, pero que son de los no considerados tan altos y que no tienen wide receivers elite que se ganaron en el draft, son los Jets. Sí. De verdad, se los dije en el episodio de waivers, tienen playmakers. Elijah Moore y Garrett Wilson son jugadores de primer round del draft. Bueno, Elijah Moore del segundo, pero son increíbles. Y también tienen a Breece Hall, que también es del segundo. Son playmakers y pueden hacer grandes jugadas. Y las estadísticas que tiene atrás Elijah Moore, que no se han traducido en puntos fantasy, son irreales. Sí. Elijah, y ahí va de la mano de Garrett Wilson, que
Esto lo hemos dicho también con Garrett Wilson. En esta ofensa de los Jets, Joe Flacco ha estado lanzando una cantidad abismal de pases, de verdad está siendo irreal, se están beneficiando de ellos, pues hasta ahorita el mayor ha sido Garrett Wilson, pero va a pasar algo. ¿Qué va a pasar cuando regrese Zach Wilson? Y yo creo que ahí las cosas podrían llegar a cambiar bastante. Yo creo que esa es más una corazonada, pero yo creo que cuando regrese Zach Wilson, no creo que estén lanzando la misma cantidad de pases como lo está haciendo Joe Flacco. Y si sí lo hacen, yo creo que el que se va a ver beneficiado ahora sí va a ser Elijah Moore, no Garrett Wilson. 100%. La temporada pasada, de la semana 7 a la semana 13, el buen Elijah Moore estuvo promediando 18 puntos por partido. Y hablando de targets, promediaba 8 targets por juego. Sí, es que por el precio, de verdad, no te van a pedir nada. Hasta estoy seguro que alguien ya lo tuvo que haber soltado en tu liga. Sí, así. Sí, muy seguramente. De verdad, el valor que tiene ahí Elijah Moore a mí me encanta. Es muy bueno, tiene el talento. Es el que se está quedando con las oportunidades para poder dar jugadas grandes. Nada más que no se están replicando al 100%. Y sí, y es que mira, otra estadística bastante interesante con Elijah Moore es que la semana pasada en contra de los Browns, de los top 10 jugadores que corrieron mayor cantidad de rutas, bueno, de los top 10 wide receivers que corrieron la mayor cantidad de rutas, Elijah Moore se posiciona en el número 9 con 43 rutas. El que corrió más rutas fue Jahan Dotson con 51, es decir, nada más son unas 8. Y Jahan Dotson se quedó con 5 targets y Elijah Moore con 5 targets. Y ellos dos fueron los que menos tuvieron targets del top 10. De ahí ves a todos los demás y todos con 8 targets, 10 targets, 9 targets. O sea, de verdad, nada más les está faltando concretar un poquito más. Bueno, a Elijah Moore le está faltando concretar un poco más, pero ahí está en el campo, está corriendo las rutas. Nada más es que voltea a ver más Joe Flacco. Y sí, también de la estadística que yo les comenté ahorita de la semana 7 a la 13 de la temporada pasada. Sí, recordemos que Zach Wilson se llegó a perder ahí de la semana 8 a la 11. Sí, ahí error mío. Pero de la semana 2 a la 13, Elijah Moore nos dio un juego de 20.6 puntos fantasy, que es lo que podemos estar esperando con Zach Wilson. O sea, ya han tenido química, ya han tenido un juego explosivo los dos. Y las estadísticas que nos acabas de decir de porcentajes y oportunidades, sí. De verdad, está muy barato. Sí, así es. Elijah Moore, vayan por él, de verdad que sí. Pero bueno, sin nada más que decir Elijah Moore, vámonos al siguiente jugador que me gustaría mencionarlo rápido, porque es running back de los Carolina Panthers, es Christian McCaffrey. Y Christian McCaffrey va de la mano con, híjole, ¿con qué jugador lo dijimos? Creo que con Javonte Williams, no, con Breece Hall. Con Breece Hall es un jugador que no está tan barato, obviamente, ¿no? Pues es Christian McCaffrey, también el nombre pesa, pero yo creo que Christian McCaffrey no está haciendo lo que estamos acostumbrados a ver de él. Está teniendo buen snap share, es el mejor running back con snap share. Y yo creo que en este punto, hoy en día es lo más barato que puedes llegar a encontrar Christian McCaffrey comparado a lo que promete. 100%. Inténtalo, no pierdes nada. Se da muy buenos números y Christian McCaffrey es irreal. Sí. Vamos a otro jugador. Así es, vámonos al siguiente jugador que es de los Arizona Cardinals y es Marquise Brown. Sólido. Yo creo que muchos le van a empezar a dar miedo ya al regreso de Andrew Hopkins, pero es sólido, ¿no? Sí. Sí, es bastante sólido. Yo creo que tiene un piso como wide receiver 2, aunque regrese Hopkins, así que sí, búsquenlo. Sí, y va a ser más difícil, porque tiene el nombre y no ha dado así como que la gran semana explosiva, 14 puntos y 12 puntos fantasy, pero pues es un stash. Y ya vamos al nombre que nos quieren escuchar, ya estamos en la emoción. Sí, ya estamos siendo muy impacientes, pero ya vámonos con el tight end de los Atlanta Falcons, vámonos con Kyle Pitts. ¿Qué hacer si tienes a Kyle Pitts después de llorar? Kyle Pitts que, híjole, mira, yo lo tengo en muchas ligas, yo la verdad, estoy igual que ustedes si lo tienen, la verdad es esta duda de qué hago con él, me lo mantengo, hago un trade, lo vendo, pero yo creo que Kyle Pitts es un jugador que si lo tienes, aguántalo un poco más, y si no lo tienes, podrías buscar comprarlo, pero siempre y cuando igual no te emociones mucho, no des la gran cosa por él. Yo confío en él. Sí, voy a decir un poquito los datos que dije con DK Metcalf, porque Kyle Pitts en la semana 1 se enfrentó a los Saints, que son la sexta mejor defensiva en contra de los tight ends, que bueno, semana 1 con Kyle Pitts que no fue muy eficiente, y semana 2 en contra de los tight ends de Tampa, que es Cameron Braid, si no me equivoco, pues que no lo están usando para nada, y en la semana 2 que fue en contra de los Rams, que en la semana 1 se enfrentaron a un Dawson Knox que pues
no está siendo tampoco tan relevante. Pueden ser un poquito enmascarados estos números, pero siguen siendo la sexta mejor y la segunda mejor defensiva contra los Titans. Las cosas ya mejoran bastante porque esta semana van en contra de Seattle, la octava peor defensiva en contra de los Titans. Viene algo bien importante. Es una semana más, igual que Dalvin Cook. Vamos a darle una semana más a este hombre para que explote. Algo que tienen que entender Smith, que es el head coach, Arthur Smith, sí, que ya no está en los Titans, que ya no tiene a Derrick Henry. sí. Y debe entenderlo, que si quiere ganar, tiene que dejar de darle tantas oportunidades a Cordarelli, a Ligier o a quien sea que esté en el backfield. Tienes al tight end elite más increíble de toda la NFL. ¿Por qué? Porque es joven, a diferencia de los otros. Tiene un talento nato, es irreal. Úsalo. Oh, es que esto no es fantasy. Nosotros estamos buscando ganar, compadre. Gana con Pitts. Sí, sí, o sea, yo creo que ahí yo sí le echo toda la culpa a Arthur Smith. O sea, dice uno de los jugadores clave en nuestra ofensa que pues nos basamos nuestra ofensa en ella es Kyle Pitts, pero no es fantasy. Y también dijo que como jugaron contra los Rams, pues era una buena línea defensiva, necesitaban que bloqueara. Pero aún así, yo creo que por más que quieras usar a Drake London, que pues se quedó con una cantidad de target share impresionante, tienes que usar a Kyle Pitts, tienes que usarlo más. Marcus Mariota también está haciendo un quarterback que si tú lo ves jugar, se casa con la primera opción que le dicen. Es como le vas a lanzar a este jugador, luego saca la jugada, voltea a ver a ese jugador, no da más lectura. Y el problema es que ese jugador está haciendo Drake London y no está haciendo Kyle Pitts. Ahí está, yo concuerdo contigo. Yo creo que si tienes a Kyle Pitts, yo la verdad espero que sí aumente su uso, porque otra buena noticia para Kyle Pitts es que están perdiendo los Falcons. Están perdiendo, tienen que corregir algo. Y entre corregir las cosas está darle más uso a tus playmakers. Y ahí es donde está Kyle Pitts. Justamente lo acaba de decir perfecto. Se están volteando a ver a Drake London, que muy bien por Drake London, es novato y bien. Pero tu mejor jugador es Kyle Pitts. Simplemente es así. Y en el partido pasado creo que estuvo corriendo, no me acuerdo la cantidad de jugadas que corrió como un wide, como un receptor abierto. En ninguna vez lo buscó. Sí. Y yo rescato lo que acabas de decir, que justo dijo que su mejor jugador es Kyle Pitts. Entonces sí sabe, o sea, no está como otros coaches que no tienen ni idea de qué jugadores tienen. O sea, sí sabe que tiene el mejor jugador que es Kyle Pitts. Hagan la ofensiva alrededor de tu mejor jugador. Es lo que me frustra. Pero sí, denle una semana más. Si tienes a Kyle Pitts, aguántalo, no lo sueltes. Yo no haría ningún trade, le daría una semana más. Obviamente si puedes conseguir un Tyler Higbee o un Gerald Everett y puedes meterlo esta semana mejor que Kyle Pitts, va. Pero si no puedes conseguir a nadie, ni modo. Tienes un contrato firmado con Kyle Pitts. Mételo esta semana esperando que ya pueda ser explosivo. Y no podemos dejar pasar tampoco que en la temporada pasada, también no tuvo ningún touchdown. En toda la temporada solamente tuvo un touchdown. Y así terminó como el tight end número 7 de la NFL. Entonces, tampoco nos aceleremos. Sí, o sea, apenas llevamos 2 semanas en la NFL. Yo creo que podrías decir incluso 3 semanas, 2 semanas son de ajustes para todos los equipos. Y ya a partir de la semana 3, ya es cuando ya se empieza a ver más formal cómo va a comportarse el equipo para el resto de la temporada. Y además, pon tú que Drake London sí sigue siendo el claro alfa para Marcus Mariota, sigue siendo el target número 1. La lectura que le puedes dar es que va a traer más atención en las defensas Drake London. ¿Y aquí van a dejar solo a Kyle Pitts? Justamente, de verdad, no dejen tirar la toalla. Harías un trade por Kyle Pitts. Yo igual me aguantaría, está muy barato. Si tú tienes 2 tight ends o tú eres el que agarró en waivers a Tyler Higbee y tienes arriba en tu roster oficial a un Dalton Schultz, o bueno, no, se lastimó. Tienes a un Dallas Goedert, por ejemplo, haz el trade, consíguelo. Si puedes tener a Kyle Pitts en tu banca, cuando de una semana de 25 puntos que va a suceder, lo cambias por un jugador elite. Sí, así es. Pero bueno, pues ese es Kyle Pitts. Espero hayamos aclarado un poco sus dudas con él. Vámonos al siguiente jugador que tienes que comprar, que también lo mencionamos la semana pasada, y es CeeDee Lamb, porque CeeDee Lamb había esa incertidumbre con Cooper Rush de cómo le iba a ir con él, pero a pesar de eso, tras 2 semanas, CeeDee Lamb ha tenido el 29% del target share, tuvo 11 targets en la semana 2, y yo creo que CeeDee Lamb es lo más barato que lo puedes llegar a encontrar hoy en día, así que es un jugador que se va a seguir quedando con la mayor cantidad de oportunidades. Yo también todavía buscaría ir por CeeDee Lamb. Sí, sigue siendo el wide receiver 1 de ese equipo. No lo puedes dejar pasar. Dio 15.1 puntos fantasy.
no estaría muy feliz esta semana en meterlo porque los Giants, como les dije, son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Podría ya regresar Michael Gallup, todavía no sabemos, hay que esperar un poquito más, pero se lastimó Dalton Schultz, entonces tus armas aéreas ya empiezan a bajar. Me encanta por Tony Pollard, pero pues yo creo que está barato y lo puede llegar a conseguir a un muy buen número, bajo la justificación que por el precio que lo compraron en el tercer o segundo round, no está dando o está llenando las expectativas. Entonces, esta semana aguas, podría dar una mala semana. A lo mejor pueden esperarse que dé una mala semana otra vez y ya en la que sigue ya lo consigue más barato. Así es, así que pues busquen a CeeDee Lamb, pero pues bueno, pues esos serían todos los jugadores que les traemos para comprar y vender, que por lo regular suelen ser más los que tienes que comprar que los que tienes que vender, pero es que de verdad la ventana de oportunidades que se abren para comprar jugadores es abismal. Sí, y nada, me gustaría mencionar ahí uno que se me olvida, Aaron Jones, no podemos dejar pasar lo explosivo que fue y que AJ Dillon tomó más oportunidades que él. Entonces, a seguirlo. No voy a movimientos, pero a seguirlo. Sí. Vamos a hablar de lo que sigue. Vámonos al Thursday Night, el juego de hoy en la noche, que es de los Pittsburgh Steelers en contra de los Cleveland Browns. Como siempre, el over-under es de 38.5 puntos. Es el juego con el over-under más bajo de la semana. Los Browns son favoritos por casi un gol de campo. Y ojo, porque hay 3% de probabilidad que llueva. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Cleveland Browns? Que la verdad... no creo que esté muy difícil aquí. Yo creo que nada más es hablar de, si me preguntas, de 3 jugadores, si acaso 4 jugadores. Pero vámonos al backfield. Starts. ¿Qué te puedo decir? Después de la semana explosiva que tuvo Nick Chubb y después de este juego que podría llegar a ser un poco apretado, sin lugar a dudas, soy feliz metiendo a Nick Chubb. Los Pittsburgh Steelers son la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Debe tener un buen juego. Debe tener oportunidades en zona roja. Ya les dije al inicio del video, tuvo 5 oportunidades dentro de la yarda 5 y en la semana 1 tuvo 3 oportunidades dentro de la yarda 20. Entonces va a haber esas oportunidades. Podría volver a tener una descolgada de más de 20 yardas porque es lo que ha hecho en las primeras 2 semanas. Va adentro. Sí, y mira, yo creo que los Cleveland Browns proyectan un poquito más de 2 touchdowns. O sea, nada más 2. Y yo creo que uno de ellos sí va a ser para Nick Chubb y el otro bien podría quedárselo también él, o me atrevo a decir que ese podría ser, no a Mary Cooper, ese podría ser Kareem Hunt. Sí, que a lo mejor les puede dar un poquito de miedo porque solamente tuvo 9.4 puntos fantasy en la semana pasada, pero estuvo 30 snaps adentro, solamente 5 snaps menos que Nick Chubb, y sí iba a tener oportunidades en la zona roja. Bueno, dentro de la yarda 10 tuvo una oportunidad y dentro de la yarda 20 una oportunidad también por tierra. Entonces yo espero que tenga más volumen en contra de Steelers, pero lo meto como un flex a Nick Chubb con upside obviamente, y Nick Chubb sigue siendo un running back 2 sólido. Sí, Kareem Hunt va de flex. Y pues por el ataque aéreo, ¿qué me dices de Mary Cooper? Mary Cooper, ¿qué podemos decir de este compadrito? Que se los llevamos a decir. La verdad, yo no estaba muy confiado de meterlo en la semana pasada. Les dijimos, si lo meten o si lo dejan fuera y da puntos, feliz, da los puntos que quieras fuera de mi equipo. Dio 25.1 puntos fantasy, tuvo 10 targets para 9 recepciones y 101 yardas. Se dio bastante bien. Y van en contra de Pittsburgh, son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Gracias a que dio la semana pasada algo bueno y un volumen importante, que viene promediando de la primera semana y segunda semana 8 targets por juego. Yo espero que pueda volver a tener esta semana al menos unos 6-7 targets, y eso es suficiente para meterlo como un flex ahora sí. Sí, así que sí, metan a Mary Cooper, pero yo le pondría, una de las cosas a observar esta semana, yo creo con los Browns, sería ponerle atención nada más a Peoples Jones, porque la semana 1 pues, se quedó con 11 targets y la semana pasada nada más tuvo 1, así que hay que ver cómo se comportan las cosas ahí. Podrán recibir malas cosas, porque al final de cuentas han estado la misma cantidad de snaps adentro del campo a Mary Cooper y Peoples Jones. Pero digo, por la misma cosa que es un over-under muy bajo y proyectan nada más 2 touchdowns los Browns, yo dudo que Mary Cooper se pueda quedar con un touchdown. Así que va a ser muy dependiente del volumen que llega a tener. Y si lo llega a amenazar ahí Peoples Jones, va a ser una semana muy deficiente para Mary Cooper. Así que si lo meten, tengan en cuenta esto. Sí, o sea, los contras son del over-under, que sin lugar a dudas puede darse lo que acabas de decir, el escenario. Y lo a favor es que los Steelers son muy malos en contra de los wide receivers. Y que Minkah Fitzpatrick estuvo teniendo ahí unas cositas de salud y es el mejor jugador defensivo ahorita que tienen los Steelers con TJ Watt fuera. Sí, así que pues considérenlo, ya deciden ustedes meterlos bajo su propio juicio. Pero bueno, vámonos del otro lado de los Pittsburgh Steelers, que pues
bueno, del quarterback no hay que hablar del backfield, pero pues Najee Harris va adentro, ¿no? Najee Harris va adentro, se los dijimos la semana pasada, Najee Harris lo estamos poniendo un poquito abajo o bastante abajo en nuestro ranking porque pues, la lesión no la podemos dejar pasar y dio solamente 13.9 puntos fantasy. Es un jugador que ya está teniendo menos cantidad de porcentaje de snaps a comparación de la temporada pasada. Ya demostró que no es de acero, se lastima. Tiene una lesión arriba que sigue cargando, entonces eso me da un poquito de miedo. Pero pues Cleveland lanzó una defensiva media tabla en contra de los running backs. Entonces, y ya les dijimos, la cantidad de oportunidades que tuvo Carter y que tuvo Breece Hall la semana pasada fue buena. Entonces yo espero que lo puedan usar un poquito más por aire. Aunque estos Pittsburgh Steelers con este Trubisky... es lo mismo que con Ben Roethlisberger, la verdad. Sí, yo ya espero que entre Kenny Pickett. Pero bueno, pues Najee Harris va adentro y hay que hablar de los wide receivers porque aquí también se pone bien interesante la cosa porque yo creo que hay 3 jugadores que tocar aquí, que uno sería Diontae Johnson, otro Chase Claypool y el otro Pat Freiermuth. ¿Qué? ¿Josh Pickens no? ¿Todavía no? No, No. todavía no. Claypool. Yo creo que mucha gente está hablando bien de Claypool. O algunos que me decían, es que me recomendaron en esta página que metiera Claypool y que lo agarrara. Pues ya no sigues esa página, porque no. Claypool solamente tuvo 6 targets para 4 recepciones, las mismas que en la semana 1. La verdad, nada ha sido fuera del otro mundo. Lo único que había gustado en la semana 1 es que un target fue dentro de la yarda 5 y que tuvo un acarreo dentro de la yarda 5 también. Pero en la semana 2 se acabó, ya no sucedió eso. El relevante es Diontae Johnson. Y Diontae Johnson lo debes de meter sí o sí. Sí, Diontae Johnson sí entra. Y también me gustaría hablar de Pat Freiermuth, que igual, el over-under es muy bajo. A lo más los Pittsburgh Steelers yo creo que pueden llegar a meter un touchdown, si es que 2, porque los favoritos son los Cleveland Browns. Y si alguien se puede quedar con ese touchdown, va a ser Pat Freiermuth. Y ahí estás hablando de un piso de 7 puntos, porque es el touchdown, 6 puntos, más la recepción, otro punto en PPR. Y pues más las yardas, yo creo que sí te puede estar alcanzando un piso de, ¿qué? Unos 10 puntos. Al menos, que es lo que están promediando la mayoría de los Titans ahorita en la NFL. 10 targets en la semana 1, 7 targets en la semana 2. Es increíble el volumen que está teniendo este compadre. Le está yendo muy bien. Viene promediando 12 puntos fantasy en ambos juegos. Y en todos los partidos, que solo son 2, pero pues ha tenido al menos un target dentro de la yarda 10. Así que Pat Freiermuth pues sí va adentro. Yo creo que porque se puede quedar con el touchdown, es de mis Titans favoritos esta semana. Y pues creo que sería todo a tocar del juego. Sea todo a tocar este partido. Recuerden que vamos a sacar el episodio de Start and Sit ya que se acerquen los partidos el sábado. Y si están suscritos a nuestro contenido exclusivo, que el link está en la descripción, tienen acceso a los Start and Sit que les contamos nosotros. Y si estás en el nivel Hall of Fame, que es el más alto, puedes mandarnos mensaje cuando quieras y nos tardamos menos de 24 horas en contestarte cualquier duda que tengas. Que nada más, a mí me gustaría mencionar de del Thursday Night Football, si tienes jugadores que vas a iniciar en la posición de flex o cualquier jugador, yo creo que no lo dejes libre la posición de flex. Si vas a alinear un wide receiver o un running back como Kareem Hunt en el puesto de flex, muévelo al puesto de running back o muévelo al puesto de wide receiver y deja libre el puesto de flex porque no sabes qué pueda llegar a pasar en cuanto a noticias y ahí es donde puedes tener más oportunidad de mover a jugadores. Como Gabriel Davis esta semana. Sí. Así que si vas a iniciar juegos del juego de en la noche, mételos a la posición de wide o running back, no en la de flex. Sí, porque ahí puede entrar un running back, un wide receiver o en algunas ligas un tight end. Entonces esto es clave, no lo dejen pasar. Así es. Será todo por el episodio de hoy. Así es, pues espero les haya gustado y pues que disfruten el Thursday Night Football. Nos vemos a la próxima.